Hola, hola. Bienvenidos de vuelta. Muchas gracias por esperarnos. Ya estamos con Jorge Araya, dirigente del Hospital Gustavo Fricke. En Viña del Mar, que es la ciudad donde yo nací. Ay, pero Daniel. ¿Qué? Mucha gente nació en Viña del Mar. Muy bien. Pero queremos conversar. Qué importante es. Usted es dirigente del Hospital Gustavo Fricke. Voy a partir por hacerle una pregunta que yo sé que no está preparada para hoy, pero ¿cómo está el Hospital Gustavo Fricke? Bueno, el hospital está funcionando, ¿Ya? no al 100%, un edificio nuevo, que tiene sus problemas. Y como cualquier servicio público, tiene sus demores, pero hay que... El día a día se resuelven los problemas, en el día a día se trata de mantener, sacar la lista de espera. Del micrófono, sacar la lista de espera. Ahí sí, Jorge. Terminar, atender los programas GES, que son las cosas importantes, y la atención. Bueno, siempre estamos sobrepasados la unidad de emergencia adultos, Sí. y esperemos que este invierno no sea tan crudo por el tema de los niños, las enfermedades respiratorias. Esperemos que vaya mejorando la situación, pero es la función que hoy día nosotros decidimos hacer y estamos trabajando en los hospitales al 100%. Ya, qué bueno entonces. No está tan terrible entonces como el Van Buren. Yo creo que sí, pero se trata de... Todavía quedan recursos para poder ir sosteniendo cosas que en el Van Buren no los tienen. Ya. Y eso O sea, si yo estoy es un si problema. estoy en la quinta región, Daniel Stingo está en la quinta región, cualquiera de los dos, y nos enfermamos y tenemos que ir a una urgencia. El Hospital Gustavo Fricke Vamos al Gustavo cuenta Fricke. con muy buenos médicos, un servicio completo, donde están todas las atenciones que se requieren. Estamos sobrepasados en la atención, siempre, pero eso es producto de la cantidad de población que tiene Viña del Mar y sus alrededores. Somos el hospital base del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Claro. Y eso es un desafío diario que como hospital tenemos. Claro. Perfecto. Entonces vamos a estar ahí, por supuesto, qué bueno que lo diga, por si acaso. Siempre es bueno saber ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos a conversar sobre libertad sindical, Daniel, un tema que a ti también te encanta. Sí. Y la persecución a los dirigentes del sector público. ¿Cómo lo está viviendo eso? Usted estuvo acá en el primer encuentro de Frente de Trabajadores del Sector Público de la CAT. ¿Y cuáles fueron los principales temas que marcaron esa jornada? Pero entiendo que tiene que ver un poco con esto, con la libertad sindical, ¿no? Bueno, a propósito de paladines de la justicia, que tenemos que hoy día, que es la Contraloría, y quiero partir por ahí, porque la Contraloría vela porque el cumplimiento de las leyes, pero las leyes que en los acuerdos, los tratados internacionales que tenemos con la OIT como país, con los gobiernos que han suscrito con el tiempo, esos convenios no se respetan. Es más, todavía hay cláusulas dentro del estatuto administrativo para los funcionarios públicos que se le aplican a los dirigentes, que son las destituciones. Y no es menor la cantidad de trabajadores o dirigentes sindicales que se destituyen en la administración pública a lo largo de todos estos años, aludiendo al estatuto administrativo. Pero nada se dice de los convenios internacionales, y ahí no hay una opción. ¿Dónde ha estado la Contraloría todos estos años para defender, para hacer valer los tratados internacionales, los convenios con la OIT, para poder defender los funcionarios, defender la ley? Entonces hoy día nos parece que es como una situación complicada, porque hoy día nadie puede aparecer del mundo del trabajo haciendo una crítica sobre lo que pasa con los convenios, porque dicen, no, ustedes son los trabajadores, ustedes son gente que es corrupta, que se lleva con licencias al extranjero, y es un 2,059%, o sea, ni siquiera es un 3%, y es una cantidad de licencias. Entonces hay toda una campaña por desacreditar la función pública y también los derechos que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de libertad sindical, cuando hablamos de derechos de los trabajadores, derechos que hemos ganado en la calle, que hemos adquirido con lucha durante todos estos años, nos molesta que lo estigmaticen, que lo ninguneen dentro de lo que todo ha sido la farándula, y el senador Castro también, que nos ofrece las penas al infierno,
que nos va a sacar y que nos vamos a tener que ir a hacer fila al Juan Luis Castro, Juan Luis Castro. el PS. ¿Y por qué Claro, él estuvo porque haciendo eso? ¿Qué Esas dijo? son las No sé. declaraciones que aparecen en los medios de comunicación. Dice que los van a mandar a las mazmorras, que los van a castigar y nos van a quitar el privilegio del pago de las licencias médicas y que vamos a tener que ir a hacer fila al COMPIM. Y que va a ser un proyecto de ley, ese proyecto de ley, para quitarnos ese derecho. Aquellos que dicen que los trabajadores públicos tienen privilegios. Básicamente, ¿por qué? Porque a diferencia de los otros trabajadores, a los trabajadores públicos se les paga la licencia completa, ¿no es cierto? A diferencia de los otros trabajadores que tienen como plazos. Los tres primeros días no se Claro, pagan. los 3 primeros días no se pagan, etcétera. Claro, nosotros nos pagan la licencia completa, pero hay casos que eso no pasa en toda la administración pública, porque hay que entender que todo el sistema centralizado del sector público, está el 80% del sector centralizado es honorario. Sí, no. Es honorario, o sea, es gente que está totalmente desvalida, no es toda la gente que está en esas condiciones. Somos, la última cifra que logré encontrar por ahí, hablaba de que somos cerca de 1.270.000 y algo de funcionarios públicos que reciben subvención del Estado. Entonces, todos estos años que yo... Y además no reciben después, si es que los echan, no reciben No tenemos por año de indemnización servicio. por año de tenemos servicio. indemnización por año de servicio. Por ejemplo, esa es una cosa que sí tenemos o tienen, porque Tiene yo el en sector realidad privado. estoy en una cuestión media rara, el sector privado, pero no tiene el sector público. El sector público. Nosotros, ¿Tienen incentivos al tenemos- Al retiro, eso Sí. es diferente. Tenemos Pero no que- siempre y no todos. pero el Claro. incentivo de retiro es otra cosa. Claro. No, El- sí. En el tiempo, el 11 de septiembre de 1973, hubo un golpe de Estado en Chile. El 27 o 28 del mismo mes, ese día se declaró, hubo un bando que decía que se prohibía ciertos gremios o ciertas organizaciones que no podían, se les prohibía el derecho a reunión. Y hasta el día de hoy ese bando, que es creo que es el artículo 49, prohíbe la posibilidad que nosotros lo estemos. Entonces, ¿qué es lo que hizo la dictadura? Nos quitó el derecho a las cajas, la Canaempo. Nosotros teníamos una caja, o si tenemos una caja, todavía la caja existe. Y nos quitó ese derecho. Entonces, como nos robó el Estado fue abusivo y tampoco la Concertación fue capaz de devolvernos esos derechos, de devolvernos nuestros bienes, que era la herencia que nos habían dejado los otros trabajadores y que nosotros con eso financiábamos las pensiones, financiábamos las viviendas y financiábamos muchas cosas y les prestamos plata al Estado, porque de ahí cuando el Estado no tenía caja, le pedía prestada a la Canaempo, a las cajas le pedía prestado. Y nosotros hacíamos nuestras propias pensiones. Entonces, como no los quiso devolver nada, la Concertación no nos devolvió, ni ningún gobierno hasta el día de hoy no ha devuelto las cajas, porque esa es propiedad nuestra. ¿Qué es lo que han hecho? Nos han dado incentivos, nos dieron un bono en el gobierno de Lagos que empezó a funcionar, que era el bono por laboral, que hoy día son cerca de 100.000 pesos, pero a las personas que estaban en el servicio público hasta el año 79. Después viene y nos instala un bono que era 11 sueldos para las mujeres y 10 sueldos para los hombres, que ese era un poco nivelar la cancha con el tema del sector privado. Claro. Pero después vino el tema del daño previsional. Y el tema del daño previsional, y ahí el gobierno toma la decisión de dárselo solamente a un gremio, que era la ANEF, y a los demás no se los da. Y ahí, bueno, hubo un conflicto muy fuerte y una pelea sindical. Terminan con el agarrándose gobierno. entre los sindicatos. No, con el gobierno. Tuvimos una Ah, ya. pelea dura con Ahí el se gobierno. unieron, bien. Claro, y logramos que esto fuera para todo el sector público. Bien, bien. Pero eso es producto del saqueo que nos hicieron a nosotros, no es ni Claro. una prebenda. Es lo que el Estado nos da, que son en unidades de fomento son 55, 56 unidades de fomento, 555 unidades de fomento, que son por el tema del despojo que nos hicieron en el tiempo del golpe de Estado. Y que ellos hasta el día de hoy no han movido ni un dedo sobre el tema y lo aplicaron en el artículo 2 del decreto 3.500, que fue una situación compleja hasta el día de hoy y nos declaró en la pobreza. Entonces, nosotros como sector salud cuando empezamos a democratizar la organización con Humberto Cabrera, que le mando un saludo, fue el primer presidente que tuvimos en la Confederación, y con Roberto Alarcón. Ellos jamás aceptaron el 2x1 en el sector público, o sea que 2 se iban jubilados y solamente uno se contrataba en la planta. Y esa cuestión le pasó a otros gremios que se creyeron el cuento,
que creyeron que era que achicar el aparato del Estado. Entonces, por eso hoy día estamos muy molestos con el tema de que hoy día la Contraloría empieza a hacer su trabajo como debería haberlo hecho siempre, Claro. que es la fiscalización, pero al final de cuentas esta sea una excusa para decir que nosotros somos trabajadores privilegiados de nuestro sector y por lo tanto hay que sacarle la mugre, hay que quitarle los derechos y que son trabajadores, que son cosas que el resto de los trabajadores, el resto de los mortales en este país no los tienen. Pero ¿por qué no mejoran la situación de las fiscalizaciones? ¿Por qué no mejoran el COMPIN? ¿Por qué no mejoran la superintendencia? Pongan más fiscalizadores para que esa gente no esté 3, 4, 5, hasta 6 meses que no le pagan una licencia médica. Entonces eso lo ocupan como argumento de castigo a los ¿Y trabajadores eso públicos. tienen ustedes más o menos un número o algo así? Porque sí, yo también sé de muchísimos trabajadores a los cuales no les pagan la licencia médica, tanto en el sector público como en el sector privado, igual que asumo que esas personas que esos descriteriados que se aprovecharon, también hay en el sector privado, pues también hay. Gloria Gálvez dice, yo estuve un mes hospitalizada por una pancreatitis fulminante y fui atendida de forma digna, con personal idóneo, profesional y eficiente. Fue a pesar de mi enfermedad un pasar muy agradable, hablando sobre el Hospital Gustavo Frique. Julio Espinosa dice, Jorge Araya es un dirigente que puedo dar fe, es un excelente dirigente y amigo, un lujo de presidente de la Asociación Histórica de los Trabajadores del Hospital Frique. Yo trabajo en el hospital. Y luego dice, te felicito Jorge por estar allá sacando la voz de los trabajadores de la salud. Sí, me gustaría decir un par de cosas. De partida estar de acuerdo con Jorge cuando dice, claro, nosotros tenemos la licencia completa y los otros no. Todos tendrían que tener toda la licencia Esa es la completa. cuestión. Y estamos nivelando para abajo, en vez son para arriba. beneficiados. No, No. cámbialo. Todos los 3 primeros días se les deben pagar. No quíteselo. Exacto. Es una cuestión básica. Claro. Es Pero básica. es que el senador Castro no lo ve tan No, básico, que Castro- po. es que Castro- Él quiere que Castro. beneficiemos a la ISAPRE una Castro. vez más, ¿no? A ver, Al sector Juan Luis privado. Castro, yo lo he dicho Increíble. muchas veces, Juan Luis Castro, Fidel Espinosa, Insulza y de Urresti son senadores que apuntan para el otro lado, en distintos temas. Si usted los ve, esos 4 senadores que son del PS apuntan siempre para otro lado. Yo Entonces, creo que hay no son gente que represente... Yo creo que hay una política antitrabajador y hay un Sí, pensamiento sí, antitrabajador, sí. sin darse cuenta que ellos también son trabajadores. Pero hay una cuestión que les pesa más a la hora de poner la pelota en el piso y tomar decisiones como corresponde. Yo creo que todos los proyectos de ley que se hacen con esta mirada sesgada, con esta cuestión es como son los proyectos de ley que salen mal y que no tienen no hacen ningún aporte al país. Yo creo que eso es lo importante. O sea, hay que castigarlos. ¿Pero por qué hay que castigarlos si es un 2,09, como 50, un 2,059 nos dijo. 2,059% del total de los trabajadores y el resto que somos el 98% de los trabajadores tenemos que pagar los costos de eso. Ahora, ¿Los han maltratado ustedes por esta razón? Porque sí, en varios pues, lugares yo lo vi. muchos lugares hoy día la gente se cree con el derecho de insultar sobre todo a la gente que trabaja en las ventanillas. Sí. Y porque esa es la que le dice, oye, ¿sabes? Tiene que esperar tu atención, tiene que esperar para sacar números, no hay hora para atenderlo. Y entonces esa ahí, porque legitima la agresión, porque la gente se cree con la autoridad moral, porque lo dijo la Contraloría, porque lo dicen ciertas personalidades. Hoy día me dan la autorización moral para poder recriminar a esa gente que está ahí. Bueno, y no solamente con... no desconozcamos que cuando se hizo la ley Carín, a mí no me gusta que le nombren nombres, pero la ley Carín... 21.653. Ya, la 21.653 se pusieron O 3 lo cosas, puse- lo ¿cierto? dije el 21.563. Violencia sexual, abuso sexual, abuso laboral y violencia en el trabajo. 21.643. Me había Y la equivocado violencia con... en el trabajo, abuso sexual, abuso laboral y violencia en el trabajo. La violencia en el trabajo se refiere a que terceros Sí, es agreden heavy, ojo con a eso. trabajadores. En el sector salud, en los hospitales donde más se da, educación y salud, ¿cierto? Por eso se implementó, o sea, así es de grave que hay gente que siente que su mamá no sé qué, que su hermano, que no sé qué, atacan, agreden a funcionarios públicos en los hospitales, en los colegios. Correcto. Sobre todo en los hospitales y en los colegios. Sí, pues, en los Exactamente. consultorios. En los Eso lo digo, consultorios, en claro. materia de en el área de Hay que salud y ver En de que- el educación. en la área de salud, el- yo lo digo de hecho porque lo viví también, porque los trabajadores, los funcionarios de uno de los SESFAM de Ñuñoa, yo soy concejala, Ya.
Me pidieron que en un momento que lo dijera, porque de verdad que estaban recibiendo agresiones muy fuertes, verbales, no físicas, pero agresiones al fin. Y ya estaban recibiendo agresiones desde antes, ¿no es cierto?, por los usuarios, y hoy día también tienen como usted dice, ¿no? Está como tienen una razón para hacerlo. Claro. Y eso no lo pensó nadie. Después salió la Contralora a decir a los alcaldes que tenían que tener más cuidado con las cosas que decían, no manipular, porque ellos tenían que hacer igual los sumarios y todo lo que nosotros le dijimos al alcalde en su momento. Pero primero estuvieron 2 semanas dándose vuelta por los matinales diciendo que iban a echar así, ipso facto, a todos los trabajadores. No, se viola el derecho de presunción de inocencia de todas las personas, porque si no hay El defensa, debido no hay proceso, justicia, claro. no hay un proceso como es debido. Además, a mí lo que yo concuerdo con lo que dice el Colegio de Profesores, con lo que pasó con la CUP, con esta denuncia que hacen a la OIT. Porque creo El que Colegio de Profe y la CUT fueron a la OIT, la Claro. Organización Internacional del Trabajo, a denunciar estas prácticas antisindicales de la Contraloría, ¿no? Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Aquí sacan un tema que a lo mejor nadie puede decir que no es legítimo y todo lo demás, pero así empiezan, pero también empieza con un discurso antitrabajadores, antiderechos de los trabajadores. Entonces todos empiezan como a sumarse a echar leña al fuego, pero pues así se construyen las dictaduras, porque se violenta el Estado de Derecho de las personas. El derecho a la defensa. Nosotros hemos insistido Claro. mucho en lo que usted dice. Caso a caso hay Caso, que estudiarlo. claro. Gracias a Dios en la administración pública tienen que hacer un sumario, porque si no nos echarían a todos. Entonces, Correcto. caso a caso. Los que están con contrato de trabajo han echado así a grupos enteros, sin hacer el caso a caso. Yo De creo hecho, que ahí pasó eso también con los asistentes de la educación, pasó mucho, porque ellos en general tienen código del trabajo. Sí. Entonces Claro. llegaron y le pasaron ¿Dónde una está? carpetita delante de los niños, sin ningún criterio, por supuesto, se va usted para la casa. ¿Y qué pasa con las personas que no, porque hay un cruce de información que tampoco podemos saber si que esa voz uno puede decir derechamente si ese cruce de información es correcto o no es correcto, porque esa opción la hicieron personas, ese cruce de información a través de un programa de computación, pero puede que tenga errores. Pero Los tenía, lo El puedo garantizar que los Instituto, tenía. Claro, pero- el ISP, o IPS, Entonces, el sí. Instituto de Previsión Social, el Dijo, IPS, dijo que de 300 a 55. Pues, de 400, ¿A 400? a 55 o sea, trabajadores. ese era el margen de error. Imagínense, 80% que no era. Es un problema. Entonces, porque yo siento que siempre esta casa de brujas Exactamente. empiezan con una muy buena intención. Lo mismo pasó con usted, que alguien le podía discutir a Bukele que metiera presa a las maras, nadie. Pero sí se cometían abusos porque se rompía el Estado de Derecho. siguen cometiendo. Se sigue rompiendo el Estado de Derecho. Imagínense Y eso, que hay personas entonces- latinas que fueron entonces, de si Estados yo- Unidos apresadas Claro, en esas entonces, cárceles. si yo lo traspaso a Chile con el nivel de discusión política que hoy día hay en este país, se podrían cometer horrores. Con el bajo nivel, dice claro, usted. Claro. Claro, porque la gente consume lo que le están diciendo todos los días, porque eso sí es correcto, los sinvergüenzas, los que le roban al Estado, que esa cuestión. Y claro, es despreciable lo que hicieron, pero también es primera vez que la Contraloría se pone a hacer una cosa que tiene que hacer. Ahora, yo digo, entréguenle las herramientas, no se preocupen ya, que ahora hagamos los debidos procesos, pero entreguemos las herramientas con PIN, entreguemos más fiscalizadores, ¿cuánto? 8 o 10 fiscalizadores para todo Santiago. Yo creo que esa cuestión Totalmente. es inaceptable. Yo creo que aquí hay que apuntar a resolver el problema. Ahora, Hay personas esperando ley Karin, de hecho, Claro, de 7, si 8 yo- meses, si que la usted- Contraloría no ha hecho nada. yo digo, ¿dónde está la Contraloría cada vez que hay un cambio de gobierno en este país? Porque cada vez que hay un cambio de gobierno en este país, los servicios de salud se los toman como botín de guerra. Y ahí llegan ahí y empiezan a echar gente, a sacarlos, a poner gente de sus lugares, traen de donde, por ejemplo, en mi servicio empezaron a traer gente de Concepción, vamos echando, vamos mandando correos, vamos sacando gente, vamos instalando nuestros pitutos políticos. ¿Y dónde queda la función pública? Entonces ahí tiene que haber una defensa de la función pública. Yo siento que el otro día escuchaba un programa que, por ejemplo, que en Inglaterra se cambia al ministro de Salud, pero no se cambia al resto de personas, porque hay una visión de salud pública, hay una visión sobre el tema de los trabajadores. Claro, hay y una de lo que se continuidad hace, de las claro. políticas públicas Pero- de salud. pero Claro no que puede sí, ser y en una todo, cuestión. ¿ah? Aquí, esta cuestión, cada 4 años es el sector público, es el botín de guerra de los partidos. Si ese es el problema, nosotros los topamos ahí. Y como ¿quién dice los va a tocar? Andrea Milleraya, me parece muy interesante, dice, el escándalo de las licencias es de los jefes.
Con las 850 lucas promedio, no vas de vacaciones ni a la esquina. Y tiene toda la razón. Elena Salazar, saludos Jorge, eres un gran dirigente. Hay mucha gente que está justamente hablando sobre esto. Esther Valentina González Latorre dice, ya van 6 meses esperando que el Compin resuelva mi carnet de discapacidad. Por ejemplo, una de las cosas que no suceden. Entonces nos están diciendo, es que está una trampa, nos están diciendo que hay que reducir el Estado y sus trabajadores y sus funcionarios, porque serían todos como súper politizados y todo de izquierda, una cuestión que por supuesto no es real. Si no ganaríamos todas las elecciones. Así sería. Alejandra Pardo dice, entendiendo que el dirigente tiene razón en gran parte, reconocer que son muchos los funcionarios que derechamente atienden muy mal. Se debe educar con capacitación a los funcionarios. Eso se hace, hay mucha capacitación en el sector público. Hay incentivos para que la gente atienda bien. Incentivos para que la gente atienda bien, exacto. Y cuando te atienden mal, tienes Pero- todo el derecho a ir a la OIRS a reclamar. Pero uno tiene que entender que los tratos en los hospitales han cambiado mucho, sobre todo en el tema de las mujeres, sobre todo en las maternidades. Muy de acuerdo. En las maternidades, yo tengo el caso cuando nació mi hijo, fue horrible la forma de tratar a la gente, la forma de tratar a la mujer, era denigrante. Hoy día no, hoy día hay una nueva generación de matronas, hay una nueva generación de funcionarios que tiene una visión distinta a la vida y de la concepción de la vida. Y esa cuestión a mí, cuando me tocó ver un conflicto ahí en el servicio, fue muy grato de escuchar a las nuevas generaciones que venían con una visión de flor de bar, de música, de hacer un ambiente. Es precioso. Un ambiente. El parto respetado. Claro, entonces esa es una cuestión, el trato para los pacientes y el trato para los funcionarios es una pelea de todos los días. Cierto. Eso todos los días hay que ir mejorando. Porque hay más derechos, hay más cosas que hay que poner, pero también esa cordialidad en el trato. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que vimos en el tema de la pandemia, bueno, nosotros nos tocaban la bocina, nos tiraban besos, flores, cuando Claro. pasábamos con la ambulancia o pasaban por el hospital. Claro, hoy día eso como que se quedó atrás, como que se que olvidó. sí, este país, pues, se Porque olvida de este todo. país, o sea, no entendió que estaban los carabineros, ahí estaban la gente de ¿cuánto se llama? Las Fuerzas Armadas en la calle, controlando, cuidando los cordones sanitarios, la gente de la atención primaria, Sí. la gente de la autoridad sanitaria, los hospitales funcionaron. Bueno, como hubo en todas partes, mucha gente le tuvo miedo a la pandemia y arrancó. Se fue con licencia, no podía por sus enfermedades de base y toda esa cuestión, pero quedó mucha gente que como empleados públicos que quedamos haciendo el trabajo. Entonces, creo que no somos merecedores de un linguneo gratuito al 98% de los trabajadores que sí hacemos nuestro trabajo y que no nos vamos de vacaciones al extranjero. Y claro, son otras condiciones. Pero yo siento que aquí hay una cuestión, hay un ataque al movimiento sindical, hay un ataque a la función pública. Ellos fueron hay que entender que fue la concertación que eliminó los directivos de carrera. Nosotros teníamos directivo de carrera y la cosa así, llegaba un funcionario que llegaba de junior y terminaba siendo el jefe en su vida laboral de la oficina donde llegaba o sus puestos de trabajo. Pero hoy día ellos lo eliminaron. ¿Por qué? Porque ese era un impedimento para poder entrar los pitutos cada 4 años, cada 6 años en esos tiempos. Entonces, ellos deciden terminarlo. Y deciden terminarlo porque dicen, vamos a profesionalizar. Sí, los trabajadores al final de cuentas partieron en masa a capacitarse, a sacar títulos profesionales. Pero otros venían ya con sus títulos profesionales, pero eso no era un argumento válido para terminar con los directivos de carrera, porque ese era el impedimento para que los demás pudieran hacer y deshacer dentro. Y esa cuestión para nosotros fue muy doloroso, el término de los directivos de carrera. Querido Jorge, eres muy querido por tu gente también. Me encanta porque lo estoy leyendo aquí. Julio Espinosa también dice que hable de los malos tratos a los trabajadores de jefatura, amedrentar a los TENS, auxiliares y personal administrativos. Es una verdad escondida. Eso causa el estrés y el aumento de licencias médicas por estrés. De hecho, es algo que no se tocó. Los temas de fondo detrás de todo este tema de las licencias no se hablaron. Es evidentemente una estrategia política. De lo único que se habla para desprestigiar a los trabajadores, yo lo lamento, lo digo muy abiertamente. Me hago responsable de mis palabras. A mí me parece que es solo para amedrentar, porque si estuviésemos tomando el tema de fondo, preguntémonos por qué la gente tiene tantas licencias. ¿Por qué en el sector de la educación y de la salud hay tantas licencias? ¿Por qué los carabineros tienen tantas licencias?
porque reciben malos tratos de sus jefaturas muchas veces. Y eso es una realidad. Y de hecho lo dice aquí nuestra Marisol Soto, una de nuestras auditoras, dice: todo el asunto de la Contraloría con las licencias es para desprestigiar a los trabajadores públicos. Por si sale cualquiera de los macaca, pone ella, que serían Matei, Kaiser y Kast, que son los que dicen que van a llegar con una tijera a recortar el sector público. Fantástico. Menos fiscalización, menos, ¿no es cierto? Ahora va todo el mundo a hacer lo que quiera. Fantástico. Más listas de espera, por supuesto, porque si vamos a recortar el sector público, menos colegio, menos PIE, menos convivencia escolar. Hay una triste realidad en los hospitales públicos y en todos los servicios públicos. Acuérdense de aquí, en el Ministerio de Hacienda, una funcionaria se suicidó, se tiró. Sí, pues. Si ustedes van al Friki alguna vez, en el tercer piso, que es la placa administrativa o el piso administrativo, hay ese piso es abierto y está lleno de mallas. Ya se tomó una decisión de poner mallas para poder evitar y retardar el lanzamiento de personas que se querían suicidar y tirarse por ahí. Entonces, el suicidio de la técnico paramédico en el hospital de Rancagua, hace unos años atrás. La propia Karin, que por eso lleva la ley ese nombre. Hay una presión psicológica contra los funcionarios, hay mucha licencia médica. Este modelo ha eliminado el concepto de familia y hoy día no hay redes de apoyo en torno a mucha gente que está ahí. Y no somos ajenos a todos los problemas que existen como funcionarios públicos que tiene el resto de la sociedad. El resto de la sociedad, claro. Entonces, la salud mental. La salud mental es un problema enorme. Mucha gente quedó dañada con el tema de la pandemia. Y tampoco hay una ley, porque yo le diría al doctor Juan Luis Castro, senador de la República de Chile, que haga una ley que proteja y que vamos a ver las consecuencias, las secuelas que dejó los funcionarios públicos la pandemia. Gente que quedó muy dañada, gente que está en las partes en las salas donde morían ya se ponían los pacientes que iban muriendo con el COVID. Mucha gente funcionarios no abandonaban la sala y se quedaban para acompañar las últimas horas de vida que tenían esa gente. Y esa gente también quedó dañada, porque mucha gente había funcionarios que les cantaban a los pacientes y era una situación muy compleja, gente que hasta el día de hoy perdió la vista, nunca nos dijeron siempre nos obligaban a vacunarnos, pero ellos nunca quisieron hacer ni siquiera poner un reconocimiento por el tema del COVID. Se puso una placa nomás, pero no hablaba sobre el tema del COVID. Y eso que no hay un reconocimiento, porque todo lo que fueron las vacunas para los funcionarios públicos eran un experimento. Nos me dieron vacunas que eran experimentos y que no, del día de mañana, para que nosotros no fuéramos a reclamar, nos pusiéramos una demanda sobre ese tema. Entonces, la función pública, yo digo, ha sido denostada por parte de las autoridades, por blandir una cuestión, por decir, sabe que yo voy a hacer mi trabajo, me instalo aquí, hago mi trabajo hoy día, pero pues esa cuestión reventó en una cuestión que no tenía, que todavía no se han medido las consecuencias sobre lo que va a pasar con nosotros. Muy de acuerdo contigo, Jorge, y bueno, la gente está escribiendo. Ángelo Báez dice: saludos a Jorge, un histórico en el sindicalismo. Regina Flores: saludos a mi dirigente con pensamiento crítico e historial sindical, Vicente Tapia. Querido compañero Jorge, un gusto verlo de nuevo, hombre de grandes luchas a los que no se le pierde el norte. Y Jorge Araya Guerra, para que usted lo escuche bien, es dirigente del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, pero además es parte del Frente de Trabajadores del Sector Público de la CAT, la Central Autónoma de Trabajadores. Estimado, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haber venido. Espero tenerlo de nuevo. Exactamente, porque muy claro, muy directo a donde tiene que ir. Directo. Sí. No todos son directos. Y nosotros no tenemos miedo a ser directos. Arriesgamos querella. ¿No es cierto? Arriesgamos querella, nos vamos juntos a pagar. Oye, ya. Hacemos lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Con eso nos vamos, querido Daniel Stingo. Listo, mañana no hay programa mañana porque es feriado. No sé si vamos a tirar alguna cosita por ahí, quizás algún adelanto de esta serie de entrevistas que se vienen con los TikTokers. Eso depende porque de la guerra director. cultural se da. Y acá en La Voz de los que Sobran lo tenemos muy claro. Así que con los TikTokers progresistas y antifascistas que ya han estado con 2 de los candidatos, ahora nos están esperando para entrar con el tercero. Perfecto. Aquí, así que vamos a hacer cambio en el equipo y ustedes ahí pendientes de lo que pase con La Voz de los que Sobran, ponga me gusta, comente nuestros contenidos, compártalos con los amigos y por supuesto apriete la campanita del YouTube para que le avise cada vez que parte un capítulo de La Voz de los que Sobran o cualquiera de nuestros programas. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Chau, chau.